Hola, hoy voy a explicar cómo solucionar el laboratorio de librerías y colecciones del informe 2 de la semana 11 de lógica de programación. El ejercicio que hay que hacer dice: crea un algoritmo para realizar la solución al siguiente problema. El Observatorio Nacional de Meteorología, ONM-UPB, lleva registro de las temperaturas de los departamentos de Santander, Guajira y Nariño. Se lleva un registro de las temperaturas de cada mes en cada departamento para futuros cálculos. El ONM necesita una aplicación que le permita conocer los siguientes datos: el promedio de las temperaturas de cada departamento, el promedio de la temperatura a nivel nacional, el mes más caliente de cada departamento, el promedio de la temperatura de los meses más calientes, cuál promedio de los 3 departamentos fue el más caliente, cuál fue la temperatura más caliente en todo el año, en qué departamento se presentó y en cuál mes se presentó, y la desviación estándar de la temperatura en cada departamento. Antes de empezar, yo hice fue ingresar los valores de los diferentes departamentos. El cómo lo hice: primero coloqué un print para diferenciar, digamos, cuando uno va a digitar las temperaturas del departamento de Santander con el de Guajira y con el de Nariño. Lo hice con un print que diga que, digamos, se está digitando las temperaturas del departamento de Santander. Y coloqué este de acá, el raya n, que es para que deje un espacio. Es este mismo de aquí. No, perdón, de aquí. Ese es el espacio que deja con esto. Primero tenemos una lista llamada Santander. Es una lista vacía. Después tenemos una lista de mes que es llamado, que contiene todos los meses del año los cuales vamos a utilizar. Y después utilizamos un for. El for va a recorrer desde 0 a 12. Significa que va a tener 12 elementos, ya que el 12 no se cuenta. Cada vez que recorra el for con los elementos, digamos, el primer elemento va a ser m y se va a digitar la temperatura, y este punto format y entre paréntesis mes x es para que cada vez que se digite la temperatura diga o imprima, digite la temperatura de enero, febrero, marzo, abril, mayo, tal cual, dependiendo de la posición en la que esté. Digamos, si for empieza desde 0, que es el límite, por decirlo así, que colocamos acá al inicio, que colocamos 0, la posición 0 en mes va a ser enero. Por eso va a decir dígite la temperatura de enero, o dígite la temperatura de enero, o enero, nada más. Esto fue como para que el usuario pueda saber en qué mes está digitando esa temperatura. Y ya acá abajo, Santander Append m es la variable que estamos, el valor que estamos digitando, y punto append es para agregar este elemento a la lista que se llama Santander, que es la lista vacía que teníamos antes. Así, con esto vamos a guardar cada elemento, o sea, cada temperatura de cada mes en una lista llamada Santander antes de empezar. Ahora sí, para hacer el primer punto, que sería el punto A, necesitamos hacer una función para sacar el promedio de cada departamento. Digamos, en esta variable yo almacené suma, que es la función que estoy utilizando, la cual me suma todos los elementos que hay en una lista, que es esa, y lo divide en el número de elementos que estos leen. Leen es la cantidad de elementos que hay en una lista, y lo divide en esta cantidad de elementos. Significa que es la suma de todos los elementos de la lista, divide la cantidad de ellos, y por eso nos saca el promedio de este. Ya estando acá, ese es el ejemplo. Digamos, acá ya hice acá 12, 13, 14 para todos los elementos de la lista que sería de Santander, y acá los imprimí para que me mostrara cómo si se agregaron a la lista anteriormente. Y también acá ya ahora sí nos aparece la temperatura promedio de Santander, Guajira y Nariño. Guajira y Nariño los tomé acá como un ejemplo. Eso fue nada más para imprimir el promedio de estos dos también, para que se mostrara acá. Y ya con esa función ya nos sirve. Con esa función ya tenemos el primer punto, que es el A, que es encontrar el promedio de cada departamento. Ahora en el punto B dice que tengo que calcular la temperatura nacional, y en este punto en especial se pueden hacer dos formas. Una en el cual se suma el promedio de los 3 departamentos, o sea, el promedio de las 12 temperaturas de los 3 departamentos en cada uno.
y que ese promedio, esos tres promedios, se dividan en tres. O la otra forma es sumar todos los elementos de las tres listas de los departamentos y dividirlo en el número de elementos que hay, que serían 36, que son 12 por 3. Aquí lo hice por la otra forma, que es sumar todos los elementos que habían en las tres listas y dividirlos en el número de elementos que había. Entonces, sumados es una función que yo hice acá, que es para que sume todo lo que haya en una lista. Esa nada más va a sumar todo lo que haya en una lista y lo va a guardar, pues lo va a retornar. Acá S1 es la suma de toda la lista de Santander de todos los elementos, así también como con el ejemplo de Guajira y de Nariño. Y ya promedión 2 es donde promedio las tres listas, o sea la suma de los elementos de las tres. Acá se ve que en esta función coloco tres elementos. Estos tres elementos se suman y se dividen en 36, que es el número exacto de elementos que había en las listas. O sea que esta función que yo tengo acá es explícitamente para listas de 12 elementos, las cuales tienen que ser 3. Si no me hago entender, esta función es para tres listas que contengan solamente 12 elementos cada una, para sacar el promedio exacto de ellas, que es dividido en 36, y pues la suma de todos estos. Y ya nos retorna el promedio nacional, que sería este de acá, que el promedio nacional es xb, que es la variable que tiene la función con las tres listas, bueno, con la suma de las tres listas, o sea que contiene el promedio nacional, es esta variable llamada xb. Como lo ven acá está, el promedio de la temperatura nacional es de 20,63. Ahora el punto C dice que hay que hacer una función para sacar el mes más caliente de cada departamento. En este utilicé dos funciones que hice, que es mask y maso. Mask es una función, que esperen un momento acá, aquí está. Mask es una función la cual nos dice el valor de la temperatura del mes más caliente de Santander, y maso es el que nos dice el mes más caliente del departamento, por decirlo así. En este caso también de Santander, que lo imprimiría como el mes más caliente de Santander es diciembre y el valor fue de 23 grados. Ahora vamos a pasar a ver las funciones, digamos, de mask y maso. Mask, el que les dije que es el valor de la temperatura, que está acá abajo, perdón. Acá en realidad esto no es necesario, solamente que lo dejé ahí pues para acordarme más adelante. Mask, acá dice que más caliente, la variable más caliente, es igual a la posición 0 de la lista. Y hacemos un for, el cual vaya ítem tras ítem en la lista con un sí, para que si el elemento o el valor de esta lista es mayor que el siguiente y que el siguiente, ese elemento va a ser el mayor de toda la lista, el cual sería el mes más caliente o el valor del mes más caliente del departamento. Como ven acá, sería acá que lo retorna, y esto es lo que hace acá con la lista de Santander. Ahora maso, como dije anteriormente, es el que dice el mes más caliente del departamento, por eso acá tengo la lista de mes y acá también tengo la variable más caliente, empezando desde la posición 0 de la lista de A, con un for y un if para saber cuál es el más caliente. Y digamos, si dice que el valor más caliente es 30.2 y el 30.2 está en la posición 2 de la lista, va a retornar que es marzo, y así sucesivamente con los demás. Si el valor más caliente es 12 y está en la posición 0, que es la primera, va a decir que es enero. Así es dependiendo con cualquiera de los meses y dependiendo del valor y la posición del mes. Y por eso es que al imprimirlo nos dice que el mes más caliente de Santander es diciembre con 23 grados. Esto es lo único que toca hacer en este punto. Ahora para el
punto D nos pide que saquemos el promedio de los meses más calientes de los tres departamentos. En esta utilicé otra función que yo hice, que es promedio, que es la cual aparece acá, que es la suma de tres variables divididas en 3. En este caso serían las variables, estas 3 variables serían el valor de la temperatura del mes más caliente de La Guajira y de Nariño, y también pues ya acá arriba ya lo teníamos de Santander, que es lo que hicimos anteriormente, el valor de la temperatura del mes más caliente. Estos valores dividirlos en 3, o sea, sumarlos y dividirlos en 3, como lo hice en la función. Por eso es que acá ya imprime el promedio de los 3 meses, de los meses más calientes, es de 28 grados, que sería pues en este caso el resultado de los 3 ejemplos que tenemos. Es solamente toca hacer esto en este punto. Ahora, para hacer el punto E, que hay que hacer una función para saber cuál de los 3 departamentos tiene un promedio mayor. Primero tenemos el T1, que es una variable que ya teníamos anteriormente, la cual es el promedio del departamento, que al principio del video no sé si lo expliqué, pero lo explicaré otra vez. Suma esta función, sí, ya la había explicado. Suma es el promedio de una lista, o sea, la función suma es la que sumaba todos los elementos de una lista y los dividía en el número de elementos, y ese fue el primer ejercicio que hicimos. Entonces acá el promedio de Santander está guardado en T1, el de Guajira en T2, el de Nariño en T3, y pues la suma de estos, o al menos para sacar el promedio de estos, se va a utilizar la función PRONCALI, que PRONCALI es esta función de acá abajo, la cual tiene en ella 3 elementos, tres elementos. Y digamos, si el elemento A, que es el promedio de Santander, es 30, y 30 es mayor que, digamos, que los otros dos valores, 30 es mayor que los otros dos valores, va a decir que Santander tiene el promedio más caliente de los 3 departamentos. Si el B es 40 y es mayor que los otros dos, va a decir que es Guajira. Y si el C, digamos, es 50 y es mayor que los otros dos promedios, va a decir que es Nariño. Así como lo ven, acá están las 3 variables, que es el promedio de Santander, Guajira y Nariño, en la función PRONCALI para saber cuál departamento tiene el promedio más alto. Y se guardan esa variable, y ya al imprimir la variable nos va a decir que el departamento con el promedio más alto es Nariño, en este caso. Eso es lo único que toca hacer en este punto. Ahora, para resolver el punto F, que es para calcular cuál fue la temperatura más caliente del año, en qué departamento se presentó y en qué mes se presentó, utilice 3 variables. 2 de ellas, si no me equivoco, ya las habíamos utilizado anteriormente. La primera variable que utilicé fue PRONCALI2, que es para saber el valor del mes más caliente del año. Y después utilicé PRONCALI normal para saber cuál promedio de los 3 departamentos fue mayor. Y PRONCALI3, que es para saber cuál fue el mes más caliente de los departamentos en el año. Estas 3 de acá, si no me equivoco, las últimas 2 son las únicas que no he explicado bien. PRONCALI2 es para saber el valor. Si el valor de A es mayor que los otros dos, va a imprimir A. Y así con el B y así con el C. Así nos va a decir el valor más caliente de cada departamento. En PRONCALI3 también son 3 variables. Estas 3 variables primero se colocan en mazo, que si no sé si recuerdan, pero mazo era para decir en cuál mes se presentó. Entonces mazo se le aplica a A, a B y a C. Sabiendo ya esto, se sabe acá ya, se sabe el mes mayor de cada uno, o sea, se sabe el mes del A, del B y del C, que sería Santander, Guajira y Nariño. Y aquí, como lo anterior, se ve, dependiendo del valor, cuál de todos estos fue mayor y lo retorna. O sea, acá como tal, ya lo muestro, que el promedio F1 contiene 3 elementos que son el valor más caliente de cada año, que se guardan en el PRONCALI2,
para saber cuál es. Y así, después de ver todas estas funciones, nada más las aplicamos en cada uno, en la lista de Santander, Guajira, Nariño, y también acá, si no sé si se acuerdan, en estas variables que ya teníamos acá anteriormente, las teníamos acá, que estas variables son el valor de la temperatura más caliente de los 3 departamentos, aplicada en estas dos funciones que ya dije anteriormente, que expliqué anteriormente. Y al imprimirlo va a quedar como la temperatura más caliente de todo el año fue, acá, la temperatura más caliente de todo el año fue 32 grados y se presentó en Nariño en el mes de octubre. Esto sería lo que imprimiría ya poniendo en práctica las funciones, y esto sería todo lo del punto F. Ahora, para hacer el punto G, que es calcular la derivación estándar de cada departamento, utilicé una función llamada varianza, que la tengo acá, la utilicé en cada lista del departamento. Varianza es toda esta función. En varianza importé el mat porque más adelante toca utilizar una raíz. Entonces, primero hice lo que hicimos como al principio en la función de suma, que era sacar el promedio pues de cada lista, por decirlo así, y listo, tenemos el promedio. De ese promedio vamos a sacar la diferencia del promedio con cada elemento que hay en la lista. La diferencia que hay del promedio al elemento la vamos a colocar al cuadrado. Como son 12 elementos los que tenemos, o sea, tenemos 12 diferencias. Esas 12 diferencias con el promedio van a estar todas al cuadrado y todas las vamos a sumar. Al sumarlas y dividirlas en el número de variables que hay en la lista, nos va a sacar la varianza. Cuando tengo la varianza, bueno, vamos a ir a la variable varianza, porque ahora toca colocar una raíz y todo el resultado de varia, que es todos los cuadrados divididos en la cantidad de elementos que hay en la lista, va a ser esta variable de acá, y la vamos a colocar. La raíz de la suma de todos estos elementos divididos en la cantidad de variables que hay en la lista, la varianza es la desviación estándar de cada departamento. Entonces la aplicamos a la lista Santander, de Guajira y Nariño, y le colocamos un print el cual diga la desviación estándar del departamento fue de tal número, que sería la variable xg1, xg2 y xg3 la que tiene el valor de la desviación estándar de cada departamento. Para dejarlo más en claro, la desviación estándar, primero, para sacar la desviación estándar hay que sacar el promedio de una lista. Cuando sacamos el promedio de esa lista, hay que sacar la diferencia del promedio con cada elemento de la lista. Digamos, si la lista tiene 5 y el promedio es de 10, se ve la diferencia de esos dos. La diferencia de cada elemento de la lista con el promedio se coloca al cuadrado. Todos estos se suman y se dividen en la cantidad de elementos que hay en la lista, los cuales son 12 elementos. Ya el resultado de toda esa operación se coloca a la raíz, y el resultado de la raíz es la variación estándar del departamento. Esto es todo lo que toca hacer en el punto G. Y por último, pero no menos importantes, son las pruebas unitarias. Primero, para hacer las pruebas unitarias toca importar Unitest, que es lo que se utiliza para este. Después, por cierto, estos de acá, estos dos que coloqué acá, este de acá fue para probar bien una prueba unitaria porque necesitaba de dos funciones a la vez. Este de acá es el que tiene que ir obligatoriamente, o que tiene que ir efectivamente o predeterminadamente. Es el que tiene que ir con la prueba unitaria para poder hacerla, porque estamos importando el from custom functions import temperature methods, que custom functions es la carpeta en la que está temperature methods. Temperature methods es el archivo donde están todas las funciones. Entonces estamos importando el archivo de todas las funciones acá. Primero se coloca la clase test collection methods y con el unitest.testCase, y después se define, digamos, la función que queremos probar. En ese
ejemplo será la función suma, que era la que sacaba el promedio de una lista. Colocamos acá, por ejemplo, la variable que va a tener esa función, que es lista, que es 2, 3, 4 y 5. El promedio de esta lista debería ser 3.5, más abajo se coloca. Para primero se coloca que el resultado 1 es igual archivo temperatura y métodos.suma, que es la función, y acá en la función colocamos esta lista para que la pruebe. Self hacer equal es para saber si el resultado que da la función con estos valores es igual a este resultado que ya sabemos que tiene que dar, que es el promedio de todo esto. Si esto sí da igual, significa que la función está funcionando correctamente y saldría que está dando, por ejemplo acá que puso en run 9 tests y que todos funcionaron y están en ok. Así con las diferentes funciones, ya dependiendo, digamos, de las diferentes funciones lo que haga la función, y colocas el resultado y pruebas que el resultado es igual al resultado que te manda la función. Así se sabe si la función está funcionando. Y esto sería todo. Este sería el final del laboratorio como tal, ya todo desarrollado. Y en la descripción va a estar mi repositorio GitHub, donde va a estar todos mis archivos, todas mis carpetas donde están todo resuelto. Y hasta luego.